Nos preparamos para zarpar en esta nave, a 4 metros sobre el nivel del mar. Somos tripulantes de palabras, viajamos sobre la espuma, y nuestro puerto son ustedes, los y las escuchas. Una hora de encuentro con las voces que nos convocan, los libros más inquietantes y los caminos que se abren con nueva información sobre el mundo de las letras. Bienvenidos y bienvenidas navegantes, a 4 metros sobre el nivel del mar. Buenos días, bienvenidos a 4 metros sobre el nivel del mar, aquí en Radio Uartes, Frecuencias de lo Sensible. Estamos inaugurando una nueva temporada, así que esta es como una previa bastante corta. Y tenemos increíbles invitados que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Mauricio Gil de Monocomic. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, Mauricio. Y tenemos a Gabriel Delgado de la editorial Entrópica. Hola, hola, mucho gusto estar aquí. Y tenemos, por supuesto, al lector semiótico, Martín. Hola, ¿qué tal? Río Un gusto Río. saludarlos nuevamente. Parece que no está animado de empezar la nueva temporada, pero aquí estamos. Muy bien, vamos a empezar con este programa de hoy y le he escogido este lema, ¿no? Agosto de Letras o Museo Tomado, o también podríamos decirle Agosto Olímpico, pero pues va a ser Museo Tomado. Bueno, nos vamos a nuestra primera sección del programa, que es La Fragua. La Fragua, un vistazo a las novedades editoriales, algunas recomendaciones de libros de ficción, no ficción, poesía e híbridos. La Fragua bulle, a 4 metros sobre el nivel del mar. Pues bien, como novedad tengo el libro que sacó recién Báez de Editores. Se trata de Bari 5 de Liliana Miraglia, una novela breve, su primera novela de hecho, porque solo había publicado cuentos y hace mucho tiempo que no publicaba, entonces este creo que es un ejercicio que se gestó a partir de la maestría de escritura creativa, ¿verdad? Sí, ella me parece que entrega su trabajo de titulación y París 5 es el resultado de este proceso y seguramente también de una cosecha muy personal que está fuera también de la maestría. Claro, muy bueno París 5, lo recomiendo. ¿Y tú qué tienes, Paulina? Bueno, yo antes de recomendar lo que tengo, sí quiero decir que a mí me sorprendió muchísimo este libro de Liliana. Por supuesto, reconozco su estilo, que es tan peculiar, tan particular. Esta especie de divagaciones que ella hace mientras nos va contando estas sesiones con su analista, ¿no? Y la preparación de los viajes que hace una protagonista que llega a París y que tiene que hacerse estas sesiones de psicoanálisis, ¿no? A mí lo que me llama la atención de este libro es que, por supuesto, como tiene este estilo tan propio y estas preocupaciones tan, digamos, subjetivas, obviamente se aleja de otras temáticas que están, digamos, ocurriendo en la literatura ecuatoriana en este momento, ¿no? Entonces, acá no vamos a ver episodios de violencia, denuncia, no. Lo que vamos a ver es otra cosa. Es una lectura contemplativa mucho también. Me parece que es una lectura contemplativa, una lectura muy inteligente, meticulosa sobre los detalles. A veces hay disquisiciones que parecería que nos llevan a otro sitio, pero que están profundamente ligadas, tal vez de una manera inconsciente, a esto que se está contando. Entonces, París 5 creo que es un gran viaje que nos entrega Liliana Miraglia. Y bueno, yo tengo también algunas novedades, ¿no? El primero es El vino de mi sombra de Sonia Manzano, a quien vamos a tener próximamente en este programa. Como ustedes saben, Sonia Manzano es una poeta extraordinaria y que pues publica este libro. Ella dice que será su último libro, no lo creo que seguirá publicando, pero con El vino de mi sombra asistimos a una voz que es primigenia y que atraviesa el tiempo para recordarnos que una vez que la materia desaparece, la poesía es energía pura que combustiona la existencia. Y tenemos también otro libro, esperamos próximamente contar con el autor acá, y es Patologías preexistentes, la cura está en el interior, de Mario Quintero, y esta es una segunda edición, Martín. Claro, la primera edición salió con Manzana Bomb y esta es una segunda edición que, dado que se agotó la primera, sacó el autor con Cadáver Exquisito. Así es. Sí. Así que estas son nuestras novedades y bueno, esperamos contarles mucho más sobre otras publicaciones y de hecho por eso está aquí Gabriel Delgado de Entrópica, con quien vamos a conversar en la sección de Esta lengua es mía, pero primero nos vamos a la próxima sección, que es Cadáver Exquisito. Cadáver Exquisito, misceláneas que nos ofrecen oportunidades atractivas. ¿Quieres participar en un concurso? ¿Sabes cuáles son esos eventos literarios a los que te gustaría asistir? A 4 metros sobre el nivel del mar te muestra el camino.
Bien, como saben, en nuestra sección de Cadáver Exquisito tenemos todas estas novedades literarias, concursos, y tenemos un anuncio importante. Hoy, por ejemplo, hay una sesión informativa a las 10:30 de la mañana, una sesión por Zoom, que tiene que ver con el concurso de distribución y circulación nacional de libros y obras literarias. Así que les recomendamos asistir a este taller informativo. Naturalmente estoy hablando de las convocatorias públicas del IFCI que aparecen en la página del Instagram de Creatividad. Y pues, como ustedes saben, esta convocatoria está abierta del 5 al 19 de agosto. Y justamente es importante asistir a estos talleres porque hay muchas explicaciones sobre cómo llenar estos famosos formatos con los que nos podemos hacer acreedores o acreedoras a premios, incentivos económicos importantes. Y además me parece una línea interesante, distribución y circulación nacional de libros y obras literarias, nunca antes se había hecho. Así que les recomiendo asistir a las 10:30 a esta charla. Pero además también me pareció algo interesante un programa de residencia creativa que se llama Praga, Ciudad de la Literatura de la UNESCO 2025 en República Checa, ¿no? Y se trata de presentar un proyecto de creación y la beca consiste en 15.000. Mi gran pregunta es, no son euros, son CZK, es decir, la moneda de República Checa. Y pues, no tiene restricciones y según las bases, quien la convoca es la Biblioteca Municipal de Praga. Eso es interesante. El cierre va a ser el 20 de agosto, así que lo que dice el anuncio es que si tienen algún proyecto impresionante en el que les gustaría trabajar durante la residencia en Praga, la Ciudad de la Literatura de Praga ofrece a escritores y traductores la oportunidad de vivir y trabajar en el hermoso centro de la ciudad donde la arquitectura histórica se combina con la vida urbana, moderna y vibrante. Coronas checas. Coronas checas. 15.000 coronas checas. ¿Cuánto será ese equivalente? Martín, el de los números, ¿cuánto será ese equivalente? Chuta. Bueno, pues los términos y las condiciones generales de la beca se pueden buscar en unescopraga.org. $639. $639. La convocatoria de solicitudes finaliza el 20 de agosto de 2024 a las 11:59 de la noche y los resultados se anunciarán el 31 de octubre de 2024. Pero hay algunos requisitos. Hay que llenar un formulario, que es importante, y hay unos criterios para la selección, que también es interesante porque podemos ver un poco si tenemos la opción. Conocimiento básico del idioma inglés, al menos una obra literaria publicada, no una edición privada, o tal vez 2 radionovelas difundidas o publicadas, o una obra de teatro realizada o publicada, o al menos una obra traducida de un autor checo para los traductores, voluntad de participar en la vida literaria local, lecturas de autores, encuentros con estudiantes, charlas, actividades organizadas por la institución receptora o relacionadas con los eventos culturales de la ciudad. Y pues es importante que se sepa que se va a trabajar con los escritores durante la estancia y que tengamos pues un interés cultural en la ciudad de Praga. Eso también es importantísimo, ¿no? Entonces, claro, hay un monto económico, pero también hay toda una experiencia cultural vinculada a la beca. Esas son las residencias artísticas. ¿Ustedes aplicarían a una residencia? Sí, de una. Sí. Vacancísimo. En Praga. Claro que sí. Mucho frío nomás, pero eso no importa. Bueno, pero sí, es mucho frío, pero hay varios periodos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Noviembre y diciembre. Es decir, 2 meses de estancia en una ciudad hermosa y misteriosa como es Praga para nosotros los latinoamericanos. Bien, nos vamos entonces a una pausa y luego volvemos. A 4 metros sobre el nivel del mar regresará en breve. Pero es poquita plata. Iniciamos una nueva temporada de 25 watts. Esta vez hablaremos un poco menos sobre películas y sus temáticas y reflexionaremos más sobre lo que conlleva hacer cine ahora, sobre cuáles son los aspectos necesarios para que suceda el hecho cinematográfico, los elementos que guían la construcción de una película desde lo material y simbólico hasta ver esa obra en una pantalla. Para los programas que se vienen, conversaremos con invitados nacionales e internacionales con quienes ampliaremos esta reflexión. Me interesaba mucho pensar el cine desde lo teórico. Como cineastas ecuatorianos, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras razones por las cuales estamos haciendo cine. Abrir a recibir las referencias de miles de lugares.
Todo en el guión es bífido, ¿no? Es como doble. Bienvenidos a esta segunda temporada de 25 watts. Te presentamos Sesiones de Escucha Digital, el espacio donde volvemos al acto primigenio de compartir música para expandir nuestro universo sonoro. Mantiene una métrica, mantiene un tempo durante toda la composición, lo cual es muy común en la música electrónica. Es totalmente lúdico, para él todo es música, todo es sonido. Lo más seguro es que el cerdo no es un cerdo, el cerdo es un elemento más para poderlo incorporar porque tiene voz propia. Acumática es un término que se refiere sobre todo a música electrónica experimental, donde el resultado final es un track. Te invitamos a encontrarnos en este espacio tan íntimo como colectivo, donde el sonido lo es todo. Escúchanos por Radio UArtes, Frecuencias de lo Sensible. Te esperamos. Panhispánica de dudas son los acentos. Pero a ver, un momento, retrocede. Lámpara. ¿Qué significa lámpara? Chuta, yo generalmente uso la acepción en la que lámpara es una persona que es rayada, o que puede tener actitudes locas, desenfrenadas. Panhispánica de dudas son los viajes. No, la ciudad va cambiando a un ritmo vertiginoso. Eso también lo hemos hablado con otros invitados que hemos tenido y yo me doy cuenta también que Guayaquil muta a cada segundo, ¿no? Panhispánica de dudas son las historias. Claro, ahí yo creo que también este viaje o esta venida a Guayaquil coincide con un paso también como de a cierta adultez, ¿no? O sea, salir del hogar paterno-materno. Panhispánica de dudas es el podcast donde abordamos nuestra relación con la ciudad de Guayaquil. Escucha Panhispánica de dudas aquí por la señal de Radio UArtes, Frecuencias de lo Sensible. Estás escuchando a 4 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, pues empezamos con nuestro tema, el que nos convoca Agosto de Letras o Museo Tomado, un espacio creado por la colectiva de Guayaquil. Y tenemos aquí a Mauricio Gil, de Monocomic. Hola. Mauricio, cuéntanos un poco qué es la colectiva, cuéntanos un poco nuestros fracasos, pero también cuéntanos las cosas positivas. Nuestras victorias. Exactamente, Mauricio. Hola, ¿cómo están? Sí, mira, la colectiva pudo ser y comenzó a trabajar justamente por la iniciativa de nosotros como editoriales independientes, de librerías independientes, en donde era la época en la cual la gente de otras ciudades decían, ¿y ustedes cómo pudieron reunirse así de fácil? Acá nosotros nos odiamos, pero ustedes sí pueden reunirse, sí, porque tenemos un mismo objetivo en común, o sea, difundir literatura, vender libros, que la gente se acerque más a lo que tiene que ver el libro físico y leer y hablar de temas y todo eso. Entonces estuvimos realizando durante varios años algunas actividades, entre algunos, tuvimos no solamente museos tomados, tuvimos calles tomadas en plena pandemia. Exacto, la segunda. Fue muy bueno, fue el drive-thru del libro, en donde la gente iba en su carrito, teníamos los libros afuera de Casa Morada, los pedían, pagaban y se iban, o sea, y todos estaban dentro de sus carros. Entonces, han sido actividades interesantes, de ahí también nace lo de Eli, seguíamos haciendo cosas en el Libre Libro y en muchos lados más que nos habían convocado como parte de lo que eran las librerías independientes. Y justamente Museo Tomado es una de esas actividades que ya vamos en este momento para nuestra segunda edición. Así es. Bueno, ¿quiénes son la colectiva? La colectiva ha tenido muchos miembros, luego ha tenido pocos miembros. En la pandemia nos destruimos, sí, pero por situaciones obviamente externas, y luego nos estamos rearmando nuevamente. Pero yo creo que podríamos decir que entre los miembros que están... Entre los reales. Entre los reales, sí, así es. También hay imaginarios. Esos también son importantes. Están, por ejemplo, la Escuela Alfabeta de Cecilia Carchi es parte de la colectiva, siempre una parte muy activa. Ágora, Libros y Textos de Martín Alvarenga, que tiene libros usados y que, bueno, Martín está siempre en ferias. Monocomic, por supuesto. La Casa Morada, Cadáver Exquisito. También el Fauno Verde, ¿verdad? Que es Jorge Osinaga, que pues también es parte de la colectiva. No, tenemos también un nuevo miembro que es Editorial Invencible, Latin Jazz. ¿De quién es? De Latin Jazz, Javier Galarza, Latin Jazz. Entonces, Editorial Invencible está ahí también. Y para este Museo Tomado también se une Editorial Entrópica, se une también Canutero Editorial, también Brazo de Mar, sí, es la editorial de Santiago Toral. Y claro, en el stand de la Casa Morada, para este Museo Tomado, vamos a tener libros también de otras editoriales independientes.
Así que eso es algo muy importante. Pero bueno, cuéntanos también, Mauricio, ¿qué crees tú que va a ser lo más atractivo del Museo Tomado? Bueno, tus talleres. No, lo más atractivo es básicamente el centro, el tema central de todos los 2 días, que va a ser justamente el homenaje a Kafka con la metamorfosis. Has tocado un punto todos los contenidos de charlas, conversatorios y actividades justamente dan la vuelta sobre la metamorfosis. Es más, el momento que hicimos los diseños pusimos por ahí el bicho. Exactamente. El bicho en todas las promociones. Entonces, de eso justamente se trata. Estamos homenajeando el aniversario más, no sé, el del libro o de Franz Kafka. Estamos del libro, de la publicación del libro del mismo. libro. Entonces, justamente, estos 2 días va a ser el homenaje y vamos a celebrar justamente la metamorfosis. Van a haber cosas bastante interesantes, no solamente hablar sobre el libro, hablar sobre el autor, sino también el menú kafkiano también que tenemos. Vamos a ver también de mi parte en lo que tiene que ver el stand de Monocomic junto a la Escuela del Combi y Ardilla Studio. Vamos a tener talleres de dibujo. Si quieren dibujar bichos, dibujemos bichos. Vamos a estar dibujando viernes y sábado a las 10 de la mañana para niños y para jóvenes. Y también Cintia va a estar haciendo porcelana fría a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Vamos a tener un taller también en donde vamos a hacer un personaje. Vamos a hacer Groot para los niños, obviamente, pero si quieren hacer bichos y podemos hacer escarabajo o insectos, también lo podemos hacer. Entonces, están todos invitados a que puedan participar en el libro tomado el día viernes y el día sábado, el 2 y 3, de 10 a 7 de la noche. Así es, a 7 de la noche. Hay que mencionar también que además, como tenemos estos paladares golosos, Cocina y Placer de Erika Garaycoa ha preparado la comida para kafkianos. Los muchines de amor para Gregorio, por ejemplo, no se los pueden perder. 7 muchines con mermelada de uvilla, corvinchis insectuosos, rellenos de hongos silvestres con salsa de maní y kimchi. También tiene la tablita para los 3 inquilinos, focaccia, hummus de chochos, pesto de almendras, falafels. Tiene las tartas de Susamsa. Invitamos a Susan Segel con su tarta de champis, morrones y almendras. No hay bicho que se resista, nos dice Erika. También tenemos el pay de manzana y bebidas de vida, agua, café chamán, limonada de hierbabuena y muchas otras cosas más. También la sangría zanahoria, no se olviden de la sangría zanahoria. Entonces, bueno, todo esto va a ser en el Museo Presley Norton, que es en la 9 de octubre y Carchi. La entrada es libre, pero tenemos muchas otras cosas también. Por eso está aquí Gabriel Delgado, que nos va a hablar de Entrópica Editorial. Cuéntanos, Gabriel, ¿cuándo nace Entrópica Editorial? Es la nueva editorial de Guayaquil. Bueno, ojalá. Sí, justo, bueno, gracias por la invitación. Y nada, Entrópica es un proyecto que surge de justamente una clase con María Paulina Briones de edición 1 y justo surge este proyecto editorial como un proyecto de clase, ¿no? Pero ya se ha transfigurado, ya ha conseguido como otro tipo de facetas, lo cual nos llama muchísimo la atención porque a la final Entrópica surge un poco de este término físico que hace referencia a un poco este desbalance de energía que surge cuando pasa de un cuerpo mayor a uno menor. Entonces es un poco esta medida del desorden, ¿no? Que mide este desorden, por así decirlo, y justo de ahí surge Entrópica. Esta búsqueda de poder escribir, de poder publicar el desorden y un poco ahondar en todas esas afecciones y afectividades que se generan a partir de eso. Y bueno, justo en el Museo Tomado vamos a estar presentándonos oficialmente como editorial, lo cual nos emociona muchísimo. Somos un binomio, Dayana García y mi persona, Gabriel Delgado. Y bueno, justo vamos a estar presentando nuestras 2 primeras publicaciones. Uno es un libro cartonero, que es el que justo publicamos, hicimos la presentación ayer en la Casa Morada, que es Cabanga, Epístolas después de la pérdida, que es un libro cartonero que recoge 4 cartas que giran en torno al sentimiento de pérdida, ¿no? Hablando mucho del tema del duelo, que es algo que nos llama mucho la atención, puesto que en cuanto a nuestra labor editorial surge mucho esta necesidad de poner en diálogo la experiencia humana, no solamente en los textos, sino también como en la materialidad, ¿no? Entonces eso nos llama muchísimo la atención. Y Cabanga es prácticamente eso, ¿no? Como esta proliferación de las afecciones que ocurren a través de la escritura. Y luego tenemos Quereres, que bueno, es un proyecto también que surgió de una clase y se llama Guayaquil de mis Quereres, que es un libro que recopila varios relatos que giran en torno a Guayaquil y las afecciones o las relaciones afectivas que se generan en este terreno.
en una búsqueda de un poco diversificar la mirada que hay con Guayaquil actualmente, ¿no? En todas las circunstancias que estamos viviendo. Claro, pues la leyenda negra de Guayaquil. Exacto. Vamos a erradicar la leyenda negra de Guayaquil, porque claro, en esta ciudad ocurren muchas cosas muy terribles, pero también muchas cosas importantes, fantásticas, que nos obligan a mirar al futuro y a tener esperanza, aunque la palabra esperanza pueda sentirse un poco manida de alguna manera. Precisamente el Museo Tomado es un pequeño festival y también es una feria de libros de editoriales independientes, autogestionadas, que luchan por mantener un espacio dentro del mercado editorial de esta ciudad. La colectiva cree además en la nueva y larga vida de los libros usados, que permiten el acceso a las narrativas, dado el alto costo de los libros nuevos y de grandes sellos editoriales. Hemos pensado como colectiva estos 2 días para que los guayaquileños y guayaquileñas y todas las personas que viven en esta comunidad puedan apropiarse de un espacio hermoso como es el Museo Presley Norton en el corazón de Guayaquil, que nos ha abierto las puertas y en donde van a ustedes poder disfrutar de lecturas de poesía, lecturas de narrativa, unas conversaciones increíbles. Vamos a conversar también de la metamorfosis fuera del canon. Estamos mirando en este momento al lector semiótico. Pero lector semiótico también puede estar en esta conversación. Pero bueno, va a haber lecturas exocanónicas de la metamorfosis, es decir, no generalmente lo que siempre escuchamos de esta obra, sino tal vez otro tipo de aproximaciones. Y hay otra cosa también que me parece que el Museo Tomado intenta, y es que hay personas muy diversas en el Museo Tomado y que forman parte de diferentes carreras de literatura que existen o han existido en esta ciudad. Por ejemplo, en el Museo Tomado está Yoyita Añasco en una mesa sobre nueva literatura contemporánea ecuatoriana. Yoyita fue alumna de la Universidad Católica, de la Escuela de Literatura, que como ustedes saben ya no existe. También está David Aguirre y también tenemos a gente de la Universidad Casa Grande, que también tiene una carrera de letras, y por supuesto de la Universidad de las Artes. Entonces es importante estos espacios en donde todas estas personas que confluyen se van a conocer, algunos ya se conocen de antes, que es importante ir haciendo sinergias porque además pertenecen a distintas y diferentes tiempos en donde se ha estudiado letras en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Por eso yo digo, tenemos que alejarnos también de esa famosa leyenda negra de la ciudad, ¿no? En un espacio que es muy seguro, porque el museo nos abre las puertas, hay un parqueadero, tiene guardias, por ejemplo, y creo que es importante habitar los espacios y no dejarlos olvidados, ¿no? Porque tenemos miedo de salir o tenemos miedo de ir a ciertos sitios, pero los lugares están ahí esperándonos y están ahí para que nos reapropiemos de ellos, ¿no? Porque una ciudad puede morir tantas muertes. Muchas muertes puede morir, esa es la verdad. Pero bueno, quiero que me cuenten un poco más por qué ustedes creen que es importante promover, por ejemplo, la lectura y los libros. Y eso les hago la pregunta porque habrá una mesa importantísima que es el viernes a las 12 del día, en donde tendremos la presencia de Jorge Carrillo, director del IFSI. Oh, sí. Y también estará Ángel Arboleda, que dirige la maestría de gestión de la UArtes, pero además que tiene una amplia trayectoria como narradora oral, y que van a hablar sobre políticas de acceso al libro, a la lectura y a las oralidades. Y la mesa que abre nos hace la pregunta de por qué es importante una política pública de lectura. ¿Qué crees tú, Martín? ¿Será importante o no? Habrá gente que tal vez piense que no. Nosotros pensamos que sí, pero bueno, no sé. Claro que es importante una política pública de lectura, así como un plan nacional de lectura, porque si no hay un plan o una política, por más de que se dispongan recursos, los recursos no van a llegar a donde deben llegar. Entonces, por eso es importante que haya una planificación, una política, toda una idea, todo un plan, toda una idea alrededor del libro, ¿no? Sí, creo también que es importante que conozcamos qué se ha hecho en este último tiempo con esa política, cómo va a empezar a funcionar o de qué forma se va a implementar el plan de lectura. Gabriel. Sí, en lo personal es un tema que me llama mucho la atención. Justo escribí un artículo al respecto que va a ser publicado en el Observatorio y ahí hablamos, hablo específicamente de todo lo que gira en torno a la biodiversidad y cómo en cierto sentido las editoriales independientes son este factor importante en cuanto a que esto funcione y se siga gestando en el país, ¿no? Y cómo en cierto sentido desde la parte pública un poco ha habido ese desentendimiento, por así decirlo, en cuanto a esta labor, ¿no? Por lo cual parece fundamental y llamamos como a quienes nos estén escuchando que estén al pendiente de todo lo que se está gestando a partir desde el 26 de junio que se publicó
sí, de junio, sí me parece que sí, que se publicó la política pública para el fomento de la literatura y las oralidades, pero si bien es cierto, se publicó ya la política pública, pero aquí viene ya el momento fundamental, ¿no? Que es el planteamiento y la publicación del plan que forma parte del IPSI, ¿no? Quienes son el organismo que debe poner como en marcha todo este mecanismo. Entonces, invitar como mucho a estar al pendiente de esto, porque sí es importante que existan estas instancias públicas que den valía y que den apoyo al sector independiente, porque si bien es cierto, a lo largo de los años, a partir tenemos Conejo, Esqueletra, que han existido hace ya 40, 50 años, pero durante la última década las editoriales independientes han cobrado un sentido importante en el país y han sido prácticamente los que han mantenido como todo el sector del libro, ¿no? Y las lecturas. Entonces es importante que haya esa sinergia, ¿no? Sí, justamente. Quería también aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que van a participar en el Museo Tomado y que nos colaboran también con su presencia, que es importante, y con su tiempo en estas actividades. Tendremos lecturas de poesía a las 11 de la mañana, en donde estarán Emily García, Anthony Andrade, Melissa Canales, María Isabel Pérez, María del Pilar Gavilanes, María Fernanda López. El día sábado tendremos a Lucía Orellana, que acaba de ganar una mención en el Paralelo Cero, a Victoria Bacaro, a Malina Bonim, a Sonia Manzano, a Maritza Sino, a Tyron Maridueña. Pero también tendremos la presencia y la presentación del libro La Mar y Hidades, del libro de cuentos de Rosita Quirós, egresada de la carrera de literatura. Que justamente se titularizó, hizo su titulación con ese libro, ¿no? Como proyecto Así creativo. Y que ganó esta convocatoria de la Península para la publicación de su libro. Eso será a las 3 de la tarde el día viernes, y la va a presentar otro exalumno de la carrera, Luis Ponce. También muy recomendable para quienes quieran y tengan este interés por la escritura creativa. Victoria Bacaro dictará el taller que se llama Insectarium, la escritura como metamorfosis. Eso será a las 3 de la tarde, está muy recomendado. Tendremos también una lectura narrativa en donde participarán Doménica Concha, Jennifer Zambrano y Laura Casanella. También hay otro tema interesante alrededor del tema de la metamorfosis, el que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Metamorfosis curativa, ecoterapia y ecosofía como bálsamo para la angustia. Tendremos a los biólogos Adrián Guerra y a Raúl Tomalá contándonos un poco sobre todas estas caminatas que se hacen en los cerros de Guayaquil y fuera de Guayaquil, que es muy interesante. Ajuste de cuentas a las 5 de la tarde, ¿qué se escribe en Ecuador? ¿Quién está produciendo literatura? ¿Cuáles son los temas sobre los que giran las ficciones de estos tiempos? En esa mesa estará Cecilia Velasco, Cristian Alvarado, Yoyita Añasco, David Aguirre, acompañados por Margarete Tirado. Y pues tendremos también más presentaciones de libros, así como Editorial Entrópica presenta sus primeros libros. También estarán los estudiantes de la Universidad Casa Grande de la carrera de Letras, Paul Villón, Joaquín Tamayo y María Daniela, presentando Oficio de Sombras, una antología de Canutero Editorial. Y a las 6 de la tarde del día sábado tendremos una presencia esperada, porque vamos a escuchar a Liliana Miraglia, a Carolina Andrade y a Livina Santos, que nos van a leer fragmentos de sus textos, pero también van a hablar sobre su poética, sobre la escritura. ¿Qué es la escritura para ellos? Estas son escritoras emblemáticas de Guayaquil, dejaron de publicar en un momento determinado y luego han vuelto a publicar. Como 30 años después. Como 30 años después, bueno, vuelven. Carolina Andrade un poco menos, sí. Y vuelven con estas novelas que son muy interesantes también. Entonces, como se darán cuenta, hay de mucho. Ahora, Gabriel, ¿a qué hora es la presentación de Entrópica? La presentación de Entrópica es el sábado 3 de agosto a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, perfecto. Pueden encontrar toda esta información también en la página de la colectiva. Y también en la página de la editorial Entrópica, en la página de Monocomic, sí. Y en la página del Hipopótamo y en todas las páginas que se puedan imaginar. Pero bueno, en todo caso, creo que vamos a tener mucha actividad. Como yo digo, agosto se volvió de letras. Y pues esperamos que... Agosto, ojalá no se vuelva angosto. No, esperemos que no se vuelva angosto. La primera actividad literaria de agosto, que es el mes de las artes. Así es. Y bien, para terminar, yo quisiera que tal vez Gabriel Delgado nos leyera algún fragmento de lo que es Cabanga, libro que estará a su alcance en el Museo Tomado. Ahí preparen esos $10 que cuesta el libro.
Bueno, les voy a leer una de las cartas que fue escrita por Camila Ruiz, que es estudiante de la Universidad de las Artes, y su carta está dedicada a Cuba, ¿no? Ella siendo una migrante de Cuba a Ecuador, que ha vivido aquí durante 13 años, entonces relata un poco esta relación compleja que tiene con su país de origen. Dice: pero sigo siendo curiosa la dicotomía que se genera en el pensamiento cuando, en estado físico, estamos dentro o fuera de la tierra madre, porque en una odio la raíz podrida que abraza de extremo a extremo tu refugio infestado, y en la otra, aún condicionada por la maleza corrupta que me persigue a todos lados, odio extrañarte tanto. Porque cuando te tenía era electrizante pensar en marcharme, pero ahora que estoy lejos me electrocuta la idea del pasar de los años, porque sé que tendré que prestar mis recuerdos a los que nazcan en ese vientre, párvulos que llevarán tu apellido, aunque no sea su madre. Muy bien, muchísimas gracias. Lindo texto, qué increíble está volver nuevamente a esta costumbre de la escritura de cartas. ¿Van a llevar su buzón? Sí, vamos a llevar Tienen un la buzón y eso va a ser interesante también. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido A 4 metros sobre el nivel del mar. Acabamos de escuchar A 4 metros sobre el nivel del mar, donde las palabras fluyen como la espuma de las olas.